buenos días y sean todos bienvenidos. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Semana 27, día 4. De esta forma estaremos entrevistando para saber más de las plantas y sus beneficios. ¿Sabes qué es una entrevista? ¿Recuerdas que ya lo hicimos en el mes de julio? Vamos a comenzar. Antes de iniciar, ¿recuerdas que hemos trabajado el día de ayer las hierbas aromáticas? Y también en el área de matemática conocimos un poco más sobre las plantas ornamentales y cómo ellas podían realizarse comparaciones y ordenar fracciones a través de las plantas. Muy bien, pues hoy responderás a las siguientes preguntas. ¿Qué plantas hay en tu comunidad y cuáles son sus beneficios? ¿Cuál será nuestro propósito de hoy? Entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer de esta forma los beneficios que nos brindan las plantas, tanto sea alimenticios, en el cuidado del medio ambiente, en la purificación del aire, como también en el lado medicinal. Vamos a comenzar. Para iniciar, vamos a recordar hace algunos meses. Una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se le denomina entrevistador y la persona que las responde se le llama entrevistado. Entonces, ya sabemos o recordamos más acerca de lo que es la entrevista y de cómo se puede trabajar. Planificamos la entrevista a continuación. Primero vamos a recordar la meta de hoy: entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en la comunidad o región y conocer los beneficios que nos brindan. Entonces vamos a completar la siguiente tablita. ¿A quién entrevistarás? Selecciona a un familiar. ¿Para qué realizarás esta entrevista? ¿Cuál va a ser el propósito de la entrevista? Muy bien, recoger información, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo harás? A través de una serie de preguntas, claro. Y lo grabarás en un video, ¿no? Y también tomarás nota de lo más importante que recibas de esta información. ¿Por qué? Porque luego deberás organizarla para realizar tu infografía la próxima semana. A continuación, observa con atención y elige qué aspecto de la variedad de plantas que se cultivan en tu región te gustaría abordar durante la entrevista y toma nota de ello. Entonces vas a realizar el siguiente organizador: plantas que se cultivan en tu región. ¿Cuál vas a elegir? ¿Medicinales, alimenticias, ornamentales u otras? Te tienes que decidir por alguna de ellas para luego adicionarle los beneficios de esa planta que tú has seleccionado. Por ejemplo, si seleccionas plantas alimenticias, vas a buscar sus beneficios y de esta forma estarías ya organizando tus ideas. Solo uno de ellos podrías escoger.
Según el aspecto que has elegido en el punto anterior, organiza tus ideas para realizar la entrevista al miembro de tu familia escogido. Escríbelas en tu cuaderno. Por ejemplo, has escogido plantas medicinales. Entonces, la primera pregunta será: ¿qué plantas medicinales se cultivan en nuestra región? Esa sería la primera pregunta. Siguiente pregunta: ¿cómo se cultivan las plantas medicinales? Tercera pregunta: ¿qué cuidados necesita para su mejor crecimiento las plantas medicinales? Estamos hablando de plantas medicinales, recuerda, porque aquí está el título. ¿Y qué beneficios nos brindan ellas y qué otros usos tienen? Entonces, dependiendo del título que coloques aquí, las preguntas van a girar en torno a este tema: plantas medicinales, plantas ornamentales u otras. Esto ya depende de tu elección. Organiza y prepara tu entrevista. Presentación de la persona entrevistada. Nombre del entrevistador. Ahí vas a colocar tu nombre, nombre del entrevistado, el nombre de tu familiar. ¿Cuál será el tema? Claro, plantas que se cultivan en la región de Lima, por decir, ¿no? Ese vendría a ser el tema. La fecha, el día de hoy. En el cuestionario van a tener que hacer algunas preguntas. Aquí te mostramos algunas de ellas para que te ayuden. ¿Qué plantas se cultivan en nuestra comunidad o región? ¿Qué plantas alimenticias, por ejemplo, se cultivan en Lima? Letra B. ¿Cómo se cultivan las plantas alimenticias? Letra C. ¿Qué cuidados necesitan estas plantas alimenticias para crecer mejor? Y letra D, ¿qué beneficios nos brindan las plantas alimenticias? ¿Y qué otros usos tienen? Y para el cierre, piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Claro, agradeciendo a tu entrevistado. Continúa con la organización de tu entrevista y toma en cuenta lo siguiente: ¿cómo presentarás a tu invitado? ¿Cómo formularás las preguntas a tu entrevistado? ¿Qué palabras le dirás para agradecerle a tu entrevistado? Y por último, ¿tomarás nota o grabarás la entrevista? Vamos pensando muy bien en estos criterios de cómo vamos a realizar nuestra entrevista para planificarla muy bien. Antes de iniciarla, ten en cuenta lo siguiente. 1. Reúne a toda tu familia y explícale el propósito de la entrevista y elige a un entrevistado. Número 2. Acuerda con ellos el día y la hora para la entrevista. 3. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a tu mano y no olvidarte de ninguna de ellas. 4. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener las respuestas. Esto es antes de la entrevista. Es importante que puedas ensayarlas. Y punto 5. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista, ya que toda esta información que puedas recoger te servirá como insumo para realizar tu infografía. Así es que toma en cuenta esa observación. ¿Qué recomendaciones te damos para que todo te vaya muy bien en la entrevista? 1. Inicia la entrevista presentando a tu entrevistado y comunícale el propósito de la entrevista: recoger información sobre qué plantas se cultivan en la región que tú selecciones. Mantén contacto visual con la persona que entrevistas, es decir, mírale a los ojos
para demostrar que estás atendiendo a sus respuestas. 3. Realiza repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Cuando el tema es interesante, puedes repreguntar. Toma nota o graba de las respuestas de tu entrevistado. 5. Formula preguntas empleando un volumen de voz adecuado y demostrando seguridad. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista, así podrás mantener el hilo de la conversación. 6. Escucha con atención a tu entrevistado. Y por último, 8. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento a tu entrevistado. Muy bien, con ayuda de la familia, graba o anota en tu cuaderno la información más importante de tu entrevista. Luego, al terminar la entrevista, agradéceles por su tiempo y la información brindada. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste en la entrevista y luego organiza esa información en tu cuaderno. Finalmente, vas a intercambiar ideas con tus familiares, que deben responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos conocer la diversidad de plantas que se cultiva en nuestra región o en nuestro Perú? Será importante que todos conozcamos qué plantas se cultivan y cuáles son sus beneficios. A ver, en familia respondan por qué. Finalmente, ¿qué aprendiste el día de hoy? Reflexionaremos sobre lo aprendido. Nuevamente coloca si lo lograste o si necesitas ayuda en cada uno de estos criterios, ya que un familiar podría ayudarte para fortalecer tus desempeños. Luego vas a responder a la siguiente pregunta. Si es que hay aspectos que mejorar, escribe por favor 2 acciones concretas que realizarás para lograr los aspectos que has identificado que te falta mejorar. Aquí escribe 2 acciones que puedes realizar para mejorar. Y por último, ¿cómo te sentiste al participar de esta actividad? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? De este modo estamos terminando un día más de nuestra sesión, esperando que todo haya sido muy agradable y muy comprensible para ti. Me despido hasta el día de mañana. Bye bye.